vamos a mostrarles el bar más antiguo de Dublín. No es el más antiguo de Irlanda, porque aparentemente hay otro en otra zona que es más antiguo. Pero este de acá sí tiene varios siglos. Aparentemente tienen la mejor Guinness. Las leyendas dicen que tiene una tubería que llega a la misma fábrica y de ahí les llega la Guinness. Acá otro barcito Murphy's, Café Bistro. Ah, miren, acá tienen Celtic Nights. De que toda música y todo. El guía nos explicó que si quieren comer y escuchar música celta de aquí, de Irlanda, tienen que venir aquí, Celtic Nights. Incluye 3 tradicionales comidas, el show, las luces, el ambiente. Muy chévere, ¿no? Probablemente ya no tengamos tiempo de hacer eso, pero sí sería bacán entrar. Game today, is that the Euros? Stanley. Oh, ¿podemos ver? This is the oldest bar, right? In Dublin? No? Oh, this is not the one. Okay, no es. The Boar's Head. Which one? The Boar's Head. The Forest Head. That's it. Is it that way? Miren esta calle. Está bonito ese bar también, ¿no? Con la música. Muy chévere esta callecita. Hay unos bares con buena música. Así que me dieron ganas de entrar, pero vamos a ir al histórico primero y de ahí vemos a dónde nos metemos. Vamos por abajo. Este de acá se ve ser chévere, ¿no? Fue Badas. Qué paja, ¿eh? Bueno, ¿no? Por acá yo creo que pasamos de noche, si recuerdo bien. El bar antiguo queda en dirección para allá, así que vamos a seguir bajando y bueno, vamos a ver si nos metemos a otros barcitos para ver qué tal está la música en vivo, etcétera, ¿no? Yasmín está como loca haciendo contenido por todos lados, videos, fotos, está súper contenta acá. Ahí viene Yasmín, la patrona. Excuse me, buddy. Excuse me. After you, Shagger. Casi está en bici. Ese es el Temple Bar, ese es el más icónico acá. Pero nosotros estamos alejándonos de la zona turística. Vamos a buscar este barcito histórico, el más antiguo. Ese que está atrás mío, ese es donde van todos los turistas, ¿no? Ahí es donde no sé si te estafan, pero bueno, te cobran bastante caro por el hecho de que no te cobran un cover para entrar, para ver la música en vivo. Entonces eso les da derecho a subir los precios del trago a medida que avanza la noche. Pero sí, todos los locales tienen música, así que no se preocupen por eso. Bueno, por fin hemos encontrado The Brazen Head. Este es el bar icónico más antiguo de todo Dublín. ¿Estás emocionada? Sí, vamos a ver qué tal su cerveza. Vamos a ver si es verdad, que dicen que la cerveza más rica. ¿Ustedes creen que sea verdad? No sé, me parece un cuento, pero vamos a ver. Bueno, hemos llegado al bar más antiguo, dice que de Irlanda, pero a mí me pasaron el dato que en realidad no es el de Irlanda, que hay uno más antiguo en otro lado de Irlanda. Pero en todo caso, aquí lo ponen como si realmente fuera el bar más antiguo. Vamos a ver qué tal, ¿no? De hecho, la entrada nomás ya se ve recontra histórica. Miren qué chévere. ¡Wow! The oldest bar, all of Ireland. You think we'll get a spot, or is it really busy right now? For food. No, just the drinks. No, it's okay, it's fine. Okay, thank you. Este bar de acá creo que está mejor. Está caliente dentro, ¿no? Ay. Hello.
Two Guinness, please. I guess I don't know what the glass is. But, I just the big one, I guess. There you go. That's cool. Wow. Thank you, sir. Vamos. Bar más antiguo. Mira, Yasmin, va a hacer una llamada, mira ese teléfono. Bueno, aquí estamos en el barcito más antiguo de Irlanda, del 1100 algo, o sea, de hace muchos siglos. Una locura estar en un lugar tan antiguo, ¿no? Estamos viernes, todavía de día, pero ya miren cómo está. Todo el mundo está en todos los bares están llenos, la gente está tomando, la gente empieza temprano. Qué rica es la Guinness, Dios mío. Irish. Esta cerveza creo que no era cuento, ¿ah? Creo que está mejor acá. Sí, Está deliciosa. Lo que pasa es que la cerveza aquí en Irlanda tiene sabor como a café, como a chocolate, no sé, distinto. Está bien rica, creo que no es cuento. Creo que si vienen acá van a probar una de las mejores Guinness aquí en Irlanda. Salud. I like beer. Mira qué bonito, Dropkick Murphys. Oye, acá podemos pedir a comer desayuno, ¿no? Emoliente peruano, es que Emoliente Gabriel peruano. es producto peruano, pues. Está la patrona nos está llevando de nuevo. Ir a Temple Bar Inn nuevamente. Temple Bar Inn. Y luego a ver, escuchar música, ¿no? Sí. Bueno, hemos decidido comenzar la noche con una chelita. Yo sé que normalmente recomiendan comenzar con algo para comer, para no tomar con el estómago vacío, pero nos animamos a ir a este bar antiguo y la verdad que no nos arrepentimos, muy chévere. Queremos encontrar ahora un poco de música en vivo, vamos a ver dónde encontramos unos shows. Si se darán cuenta, estas calles son mucho más calmadas, no ven casi nada de gente. Nos hemos alejado de la zona turística. Este bar queda afuera de esa zona que recomiendan que uno tenga que salir para poder tener una experiencia más auténtica, ¿no? Porque todo está hecho ahí para el turista, ¿no? Ustedes saben cómo son a veces esas zonas que se crea un ambiente un poco forzado, ¿no? Un poco exagerado, ¿no? El bus verde es como la versión inglesa pero en verde, ¿no? Vamos a entrar a unos barcitos más. Creo que el plan es ver un poco de música en vivo, ¿no? Claro. Acá está la paradita, está la gente local. La gente local viviendo su vida aquí en Dublín. Las chicas, las chicocas. Podemos ver muchos Irish breakfast. Yo en realidad no sé qué cosa es un Irish breakfast. Me imagino que debe ser parecido al inglés y acá lo tienen. Pero acá lo venden con pisita, qué raro. No. A veces sí, se encuentran estos restaurantes de culturas distintas, ¿no? Como restaurantes híbridos que te venden pizza, pero también te venden desayuno irlandés, te venden café irlandés. Una serie de cosas que no necesariamente están relacionadas, ¿no? El clima se ha puesto, ya se habrán dado cuenta, un poco feo, está lloviendo, pero es así, acá todo el tiempo llueve y hace sol, hace calor, hace frío. Estén preparados para eso, que yo lo he vivido al 100%. Y esto es pleno verano, ¿eh? Esto es el verano. Estamos en el mes para ir a la playa. Ya empezamos a llegar a la zona. Claro, a Temple Bar. Huele como Uy, qué a rico huele, pizza. ¿no? Esa pisita. Sí, Uy, New York pizzería. Miren qué bien, dejan las bolsas de basura, todas bien selladas. Eso me gusta, buena cultura. Buena cultura de limpieza. Las gaviotas siempre por todos lados. Por acá hemos pasado hace un rato, pero ya podemos ver que el ambiente ha cambiado totalmente, ya está anocheciendo, está todo mojado, las luces, los reflejos, qué bonito, ¿no? Qué bonito es Irlanda.
Miren, un bar subterráneo. Tomaco. Uy, qué rico. Steakhouse. Steakhouse. Sí. Approved. Acá está Tomahawk. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Thanks, dude. Me parece que hay unos sitios, pero un poco elegantones, ¿no? Ese sitio. Se ve medio fichado, me ofrece. Bueno, ya regresamos a Temple Bar. Esta es la zona turística, ya se darán cuenta, ¿no? Todo se ve un poco más intenso, ¿no? Más bonito, más luces, más gente, más ambiente, más restaurantes, banderitas, todo muy bonito. Las calles sí son increíbles, me gusta mucho las piedras, ¿no? De las piedras con el agua, ¿no? Con las luces, los reflejos, una belleza de ciudad. También está protegiéndose de la lluvia. ¿Quieres un sándwich? Vamos pues. Acá está Paddy Max, live music, Irish food, it's a Temple Bar. Milano, bomba la música. ¿Quieres una chelita? Country roads, can't hear ya. Country roads, take me home to that place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Tula, burrito bonito. Ya saben, pueden comerse su burrito también si son latinos y los extrañan. ¿Quieres entrar acá? ¿Este? Arriba dice. Pasa acá, acá. Estamos en este barcito bastante bacán, de una zona acá arriba, ¿no? Todo un restaurante. Estamos aquí en el North. Vamos a comer una hamburguesa que es la típica especialidad acá. Norse Burger se llama. North Burger. Como de vikingo, ¿no? Sí, el North Burger. Vamos a probar este. Vamos a ver qué tal. No hay nadie ahorita, este ambiente cierra a las 10. Se deben querer ir a sus casas, ¿no? Los que trabajan acá, así que hemos pedido algo simple para no complicar mucho la cosa, comer algo rápido y vamos a bajar, escuchar esta musicaza que está sonando ahorita, tomar una cerveza y ya vamos a ver cómo lo seguimos, ¿no? The sun goes down. A la vista.
A la mesita, miren qué bonito. Está bien bacán este point, tiene su velita, es un ambiente bastante elegante, ¿no? Ah, viene la comida. Thank you. Uy, tiene buena pinta. Mira, súper romántico con sus velitas. Wow, ¿qué tal? Mira, viene con onion rings. Wow, qué rico. West Virginia, country mama, take me home. Vamos a probar las papas fritas. Qué rico. No comíamos nada hace rato. Tremenda hamburguesa, miren esto. Está chorreando el juguito. Qué rico. Vamos a probar esta hamburguesita brutal. Norse. Buena hamburguesa, ¿eh? Bien buena. Está bien rica, ¿eh? Está bien rica. Qué bestia la hamburguesa. Yo creo que si la comen a medias pueden disfrutar de todo este ambiente con las velas, elegante, muy bonito. Estamos en pleno Temple Bar. Entonces si piden una hamburguesa, pídense una medias, 20 euros. Gastas solo eso, lo comparten. Es una hamburguesa grande, se van a llenar, bajan y abajo tómense los tragos. No gasten en tragos acá porque para qué, ¿no? Mejor bajan después de comer, toman unos tragos abajo y pueden disfrutar de la música en vivo. Eso es lo que vamos a hacer. Paja. Ah, se me mojé todas las zapatillas. Ah, su madre,
hay otro point para hamburguesas, pero acá también pizza y kebab también, venden de todo. Acá está el menú, ya saben, Taste Peak. Yo me he bajado todas las zapatillas. Qué bonitas calles se ven, ¿no? La luz con la lluvia, bravazo. Bueno, ya estamos acercándonos al hotel. Estamos ya en el corazón de Temple Bar. Yo trabajaba cuando era joven en un restaurante que se llamaba igual en Canadá, en Ottawa, The Old Dubliner. Pareció bien gracioso que tengan el mismo restaurante acá. Pero está repleto eso, ¿ah? Está repleto el Old Dubliner. Todos los bares están repletos. Acá sí hay música local, creo. Sí. Skip a few verses.
¿Qué tal? ¿Qué tal el baile? ¿Ah? ¿Bien? ¿Sí? Tenemos... El baile es como que salta, Sí. ¿no? Claro, es saltadita, saltadita. Acá está el bien americano Hard Rock Café. Esto es Thunder Road Café. Man, ya. Pero parece americano, ¿no? Está de Morgan. Ya llegamos ya. No. Espérate. Oye, mira. Este se ve todo tranquilo, ¿no? Este pues. ¿No? Ese es The Morgan Hotel. Acá está Hard Rock Café, para los que les gusta el rock, comida americana, las callecitas pintorescas. Temple Bar Inn. Mira. La música callejera. Que a mi compadre creo que no se siente bien. No sé qué le pasa. Se ha pasado de tragos, parece. Qué pena. Ustedes ya se habrán dado cuenta que Irlanda es hermoso. Dublín es una ciudad increíble. Miren lo bonito que es. Es una ciudad segura. Uno camina tranquilo por la calle. Nadie te va a molestar por acá. El único problema es que llueve mucho. Sí, pero no, la lluvia hace que se vea bonito porque se ve el reflejo, ¿no?, de la lluvia en la calle. Crea unos efectos bien chéveres, yo creo. Lo vamos a dejar por acá. Yo creo que ya es hora de descansar. Mañana nos vamos. Así que, nada, lo vamos a dejar por acá. Y nos metemos al hotel. Ese es el point que está frente a nuestro hotel. Se llama Palace. No hemos entrado acá, pero es otro point. Parece que es más tranquilo, ¿no? Como un barcito. Oye, Temple Bar Trading Company, ¿quieres ver qué hay? Este es el merchandising de Temple Bar. Parece que tienen su merchandising, ¿no? Ah, mira, qué polos. Ropa bacán, ¿ah? Esto, miren esta gorra. Viene con una cosa de botella, qué buena. Gracioso, ¿ah? Las chapitas. Nosotros tenemos la de Heineken. A ver, vamos a ver cuánto cuesta esto. 9,50 €. Caro, caracho, caro. No son cosas bonitas, ¿no? Sí, pero ya tenemos ya su. Pero ya tenemos de Heineken, no podemos tener todas las cervezas, ¿no? Sí, como ven, hay de todo. Hemos tenido una noche genial acá con Yasmín. Yo no entendía si era saltar con un pie adelante del otro o si era saltar con los dos a la vez. No sé, pero es difícil. Pero tenemos el video, ¿ah? Podemos aprender los pasos. Otro barcito por ahí, pero claro, nada como lo que hemos visto. Todos nos han dicho, no, Temple Bar, no, muy caro, que te cobran mucho. Pero hemos bailado y nadie nos quita lo bailado. Hemos entrado, hemos bailado, hemos filmado, no hemos consumido ni una cerveza, nadie nos ha dicho váyanse, nadie nos ha dicho... Hasta nos han llamado para bailar. Hasta nos han llamado a bailar. En verdad, a mí me parece que Temple Bar es un buen lugar para juerguear. Me he comprado una chela a esta hora, 9 €. Claro, otro lugar te cuesta 6, 3 € más. Pero miren el ambiente, o sea, para mí estamos que... hospedados aquí también. ¿no? Y estamos hospedados a un paso... Temple Bar Inn. Estás solamente a un paso del Temple Bar. del Temple Bar. Allá, donde acabamos de estar. Y miren, o sea, ustedes saquen sus propias conclusiones. Claro, es caro, pero creo que vale la pena o no. Obvio. Bueno, vamos para el hotel. Hello, sir. Sí, no, muy bacán, muy bacán. A pretty sight, like a stick of dynamite sitting on a coffee bar stool. Well, you're a gasser, that's a fact, and I really can't relax till I've made you. Sing, Dad, sing. Looks at the pretty sign, like a stick of dynamite sitting on a coffee bar stool. You're a gasser, that's a fact, and I never can relax till I've made you.